Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spy, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de Víctor Font. ¿No sabéis quién es Víctor Font? Acordaros que en las elecciones del Barça, la última vez, Víctor Font era el candidato que peleaba con Toni Freixa y con Joan Laporta por hacerse con la presidencia del Barça, y venía con un proyecto que en muchas cosas al final dependían en Xavi, en la parte deportiva, y que luego tenía pues todos unos conceptos económicos y que prometía que iba a revertir la situación financiera del Barça, etcétera, etcétera. Bueno, Víctor Font todo este tiempo hay que reconocerle que ha estado bastante callado, que no ha tenido protagonismo en los medios, que se ha mantenido con un perfil bajo, lo cual es muy de agradecer. Para mí eso es de ser muy barcelonista, porque otro podría estar todo el rato metiendo mierda contra Joan Laporta, porque hay muchas informaciones que salen constantemente en contra del Barça y en contra de Laporta, que a cualquiera persona que tuviera un poquito de ventajismo podría salir y decir pues cualquier cosa todo el tiempo para ir desprestigiando y minando a Joan Laporta, para forzar quizá unas elecciones anticipadas, una moción de censura, para ir preparando el terreno para su presidencia. Bueno, esto lo podría haber hecho Víctor Font y no lo ha hecho. Así que vamos a hablar de las palabras, porque ahora sí ha aparecido Víctor Font y ya ha tirado algunas palabras en contra de Joan Laporta. Creo que las ha tirado con respeto, pero también hay que ponerlas en el contexto de alguien que está fuera de la junta directiva, y ya sabemos que cuando uno no está, todos los políticos, todo el mundo que quiere acceder a una posición de gestión de alta responsabilidad, siempre tiene algo que decir del que está en la responsabilidad, porque el que tiene la responsabilidad habitualmente no se encuentra utopia, tiene que estar lidiando con un montón de mandangas que no contaba, luego no es tan fácil el cumplir ciertas previsiones que creías que podías cumplir. Bueno, luego todo se complica más. De lo que teóricamente uno pone en el papel en cualquier tipo de proyecto a lo que luego es capaz de ejecutar, todos los que hemos hecho cosas en proyectos importantes y hemos estado en emprendimientos importantes o relativamente importantes, sabemos que de lo que pones en el papel a lo que acabas ejecutando, muchas veces, cuando me refiero al proyecto macro, ¿no? No, por ejemplo, que digas, pues voy a hacer un puente y luego no puedes hacer un puente de concreto, sino que lo haces de madera. No, esto no es así tampoco. O sea, me refiero que cuando generas una empresa o tienes una organización y en la operativa macro, lo que es todo, bueno, la teoría va por un lado y la práctica a veces va por otro. Porque hay un montón de factores fuera de la organización que te van impactando y que te van haciendo corregir el rumbo, ¿no? Es como cuando coges un avión y te dice, bueno, vamos a tardar 13 horas de Barcelona a Buenos Aires. Pero igual, bueno, hay una tormenta y hay que hacer un pequeño desvío. Bueno, pues ya no es lo que pensabas. O aquella tormenta que pensabas que te ibas a encontrar se ha movido de sitio cuando has llegado y ya no hay tormenta. Entonces, pues, llegas en 12 horas. O tienes un viento de cola, o tienes un viento de frente. O un pasajero le da un patatús y tienes que aterrizar en Sao Paulo porque le ha dado un infarto a alguien en el avión. O sea, que al final siempre hay este tipo de inconvenientes que son externos a ti, y luego otros que tú posiblemente pudiste dimensionar mal, que tú no calibraste bien, y que cuando te entras dentro, coño, hostia, esto lo medí mal, ¿no? Tienes que hacer el reajuste, obviamente. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque cuando alguien habla de la gestión de otro, siempre es fácil, porque el que está hablando desde fuera habla sobre el papel. El que está dentro está ejecutando, es muy distinto. Y esto sabemos que es así, y también lo sabe Víctor Font, que seguramente ha trabajado en 1000 millones de proyectos y conoce esta realidad. Bueno, Víctor Font ha acusado un poquito a Laporta de poca profesionalidad, de tener un proyecto que está basado en un presidente Superman, ha dicho. No Spiderman, ha dicho Superman, pero bueno, casi mismos colores. Diciendo que, claro, que todo el talento del Barça está en el Manchester City. O sea que no estamos muy profesionalizados, y que esa profesionalización la tiene el City, pero con gente que estuvo en el Barça. Y entonces Víctor Font ha querido tirar un poco la consigna de que, poniendo los condicionantes adecuados, Guardiola podría volver al Barça, pero podría volver no como entrenador, sino como parte de la estructura técnica deportiva. Esto me suena un poco... No es por criticar a Víctor Font, cuidado, no penséis que... Creo que la crítica de Víctor Font es totalmente válida. Yo no estoy del todo de acuerdo con todo lo que dice, porque repito, desde la valla es muy fácil criticar al torero, cuando estás delante de un puto toro, que debe dar un giñe que te cagas, pero también pienso que hay un poquito de mensaje repetido. ¿Os acordáis cuál era el proyecto de Víctor Font principalmente, aparte de las cosas que dijo? Mucho era Xavi.
Xavi era su proyecto, porque Xavi era un individuo que era un fenómeno, porque en la parte deportiva, porque conoce bien el modelo, porque Xavi es un profesional, porque ha mamado el fútbol desde niño, porque además es un cerebro. ¿Os acordáis de todo esto, no? Porque yo recuerdo hacer vídeos diciendo, joder, parece que el proyecto Víctor Font se llame Xavi Hernández, nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo ahora Víctor Font? Como Xavi Hernández ya está en el Barça, tira el nombre de Guardiola. Es decir, que él habla mucho de profesionalismo, de crear una cultura más profesional en el Barça, que el Barça ahora no está profesionalizado, que es un club muy presidencialista, bueno, lo mismo que hace el Real Madrid con Florentino, y ni tiene deuda y está ganando un montón de Champions. Entonces tampoco tengo muy claro que el modelo presidencialista, según quien sea el presidente, no sea bueno, porque eso también es parte de los errores que cometemos a veces en los análisis de instituciones y organizaciones. Mirad, es verdad que en muchas organizaciones un individuo tipo, vamos a ponerlo entre comillas, un Steve Jobs o un Elon Musk, tú no vas a pedirle que no sea presidencialista, que no sea una organización que esté muy centrada en un individuo así. ¿Por qué? Porque estos individuos son genios. Si tú tienes a un genio o a un fenómeno en el área de gestión como presidente o como CEO o como director general, gerente general, etcétera, y ese tío es un visionario, es un fenómeno, lógico que la empresa va a tener una estructura muy piramidal en ese sentido, donde va a haber esta figura central que va a ser muy omnipresente en todas las decisiones de la empresa. Pero eso sucede porque un Elon Musk o un Steve Jobs o alguien de este calibre son putos magos, son putos fenómenos. Entonces aquello de, es que en una organización tiene que ser más no sé qué, más transversal, estas teorías modernas están muy bien siempre y cuando el individuo que no esté a la cabeza no sea un puto fenómeno. Por ejemplo, un Florentino Pérez, que te podrás decir lo que quieras, pero hombre, el tío desde que está en el Madrid tiene un montón de éxitos deportivos, no tiene problemas financieros y es un club que está saneado y que además está pudiendo fichar para poder seguir siendo competitivo. No podrás decir que el presidencialismo de Florentino Pérez al Madrid le perjudica. Entonces, esto del presidencialismo que dice de Víctor Font, del Superman, bueno, lo compro hasta cierto punto no. Laporta en su momento ya demostró que bajo su gestión conseguíamos el mejor Barça de la historia. ¿Estaba poco profesional el Barça? Bueno, no lo sé en términos actuales. En términos relativos de la época, de cuando él lo consiguió esto, pues seguramente estábamos más profesionalizados que el resto. Porque si no, pues no hubiésemos conseguido los éxitos que se obtuvieron. ¿Estamos ahora poco profesionalizados porque sigue Laporta? Depende de realmente lo genio que sea Laporta a la hora de rodearse de gente que sea capaz de tomar decisiones adecuadas y acertadas. La primera vez lo consiguió, en esta segunda, de momento, parece que vamos en buen camino. Ahora, Víctor Font cree que no vamos en buen camino. En sus declaraciones dice que él cree que el Barça está peor que hace 2 años a nivel económico. Dice que tenemos menos patrimonio porque hemos vendido para hacer las palancas, que tenemos más deuda, que se nos han disparado los gastos operativos. Bueno, pone toda una serie de condicionantes que dices, hostia, no lo acabo de entender porque se acaban de ir jugadores con fichas muy altas, le van a rescindir el contrato a Mirotic en la sección de básquet, que es el jugador de los más caros de Europa en estos momentos en un club de básquet profesional, de la ACB o de la Euroliga. Bueno, se están haciendo un montón de ajustes. Se habla de que la masa salarial podría caer a 470 millones este mismo verano. Estamos en 530, creo, de 640, que creo que eran los números. Estoy haciendo números redondos porque 642, bueno, no sé, por ahí andaba la cosa. Entonces no sé muy bien por qué Víctor Font tiene ese alarme cuando creo que se están dando los pasos. Se ha conseguido la financiación para el Espai Barça, que es una inversión importantísima. Víctor Font dice que con todo el panorama económico y conteniendo que ir a Montjuic, que no, el Barça no le va a ir mejor, que le va a ir peor. Y luego, sobre todo, pone el dedo en la llaga, y esto me ha molestado un poquito, en el tema de Messi. Y ha dicho que dejar marchar a Messi fue un error, no poderlo renovar, y no haberlo podido traer ahora para capitalizar en que Messi sea campeón del mundo es un error. O sea, al final Víctor Font acusa mucho a Laporta de falta de visión, falta de entendimiento de cómo potenciar la marca Barça, de cómo potenciar la parte económica para tener más ingresos, de cómo volver a alcanzar esas facturaciones de los 1.000 millones de euros anuales, que eran, porque si el Barça ahora aumentara ingresos hasta los 1.000 millones anuales, os digo yo que se acaban los problemas económicos del Barça en cuanto al fair play, no en cuanto a la deuda. Pero bueno, la deuda se podría sanear. Lo que pasa es que no estamos ahora facturando. Me parece que el Barça está facturando en torno ahora de los 800, 790 millones, una cosa así, que claro, son 200 y pico millones menos, que es un pastón. Es un pastón. Evidentemente esos 200 o 300 millones menos que facturamos
no son beneficio, es facturación, porque para generar esos 300 millones también hay que gastar. Pero bueno, en cualquier caso, si volviéramos otra vez a los 1.100 millones de euros de facturación, el Barça resolvería muchos de sus problemas del fair play financiero, podría intentar con la reestructuración de la masa salarial y de toda la estructura operativa y los costos, podría intentar empezar a devolver esta deuda y aligerarla, porque esto es importante, hay que tener margen para poder aligerar esta deuda. Yo entiendo todo lo que dice Víctor Font, repito, que está en todo su derecho como barcelonista de estar preocupado con la situación del Barça, pero me parece que decir que el Barça está peor, que lo de Messi es casi culpa de Laporta, el no poder volverlo a traer, pero ¿cómo vas a poder traer a Messi con las ofertas que tiene Messi encima de la mesa y también la edad del jugador? Porque yo ya veo a Messi en sus declaraciones prácticamente sintiendo que ya no quiere competir al nivel que venía compitiendo. El otro día dijo que no iba a estar en el Mundial, lógico, o sea, no, porque ya se plantan 39 años. No quiere estar en el Mundial. El otro día el Kun Agüero decía que se moría de la risa cuando se enteró de que el Inter de Miami era el último en la clasificación de la MLS, como diciendo, vas al equipo más choto de todo Estados Unidos. Y se moría de la risa, porque ya le da igual. Ya no está pensando en ganar la MLS o en ganar esto o aquello. Ya está. Ahora se ha buscado un buen trato donde poder seguir jugando un poquito al fútbol. Se va a un sitio donde él quería vivir, que era Estados Unidos. Y ya no es solo una cuestión de que el Barça pudiera o no traerle aquí, que seguro que el chaval quería venir aquí, estar un año o dos aquí jugando con el Barça. Hay otros condicionantes más allá de la posibilidad o no de poderlo traer con dinero, ¿no? Bueno, en definitiva, esto es un poquito lo que dice Víctor Font, que tira con bala contra Joan Laporta y que yo considero que, como os digo, está en su derecho, no lo hace, no considero que Víctor Font lo haga de mala fe. Pensar que yo, cuando se arranca la campaña electoral, yo iba con Víctor Font hasta que se presenta Laporta. Y cuando se presenta Laporta digo, no, a la mierda, prefiero a Laporta, que ya sé lo que consiguió. Yo entiendo que hablar y decir, utilizar ciertos vocablos, ¿no? Profesionalización, estructura no sé qué, dar un paso hacia el futuro, modernidad ejecutiva, tener a los mejores profesionales, todo esto. Claro, como si Laporta no pudiera atraer a los mejores profesionales, como si Laporta no pudiera estar ya convenciendo a Josep Guardiola de que vuelva al Barça cuando acabe su contrato con el Manchester City para ocupar una plaza importante en el Barça, sabiendo que Joan Laporta y Pep Guardiola tienen buena relación, han jugado al golf juntos, son amiguetes, porque tenían un vínculo los dos con Cruyff, y de hecho Guardiola llega al Barça porque Cruyff le dice al señor Laporta, oye, pon a este chaval, y claro, seguramente Laporta le diría, pero si está en tercera división, tú ponle en el primer equipo que te va a sacar, te va a hacer un roto ahí en las competiciones. Y mira, o sea, que Laporta sí que es un tío que escucha. Yo no le veo tan presidencialista en el sentido de que él cree que lo sabe todo. Yo creo que una de las virtudes de un Elon Musk y de un Steve Jobs es eso que dijo en su día Steve Jobs. Yo no contrato a gente para decirles qué tienen que hacer, les contrato para que me digan a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, un poco creo que Laporta es de ese palo. Laporta, él cuando habla con mucha vehemencia, pero yo creo que Laporta se rodea de gente que está cualificada y que le dicen lo que creen que hay que hacer, que es lo mejor. Y él, pues ahí luego toma él la decisión. Pero yo creo que Laporta no es el típico tío que no necesita asesores porque él cree que lo sabe todo. Yo creo que es al revés. Yo creo que Laporta tiene asesores y es un tío que escucha bastante. Bueno, en cualquier caso, Víctor Font le pega este palo a Laporta. Tiene todo el derecho a hacerlo, repito. Fue un candidato y es un tío que seguramente acabará siendo presidente del Barça. Pero creo que algunos de los comentarios que hace contra Laporta tienen un cierto pelo y grado de injusticia. Y luego el hablar de Guardiola me huele a tufo, o sea, me huele un poco a caquita, la verdad, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Porque ya lo hizo con Xavi, yo traigo a Xavi Hernández y ahora nos cuenta el mismo cuento, pero como Xavi Hernández ya está, pues ahora nos habla de qué es Guardiola. Claro, esto no... Y tira nombres, aparte que estas críticas de utilizando nombres, me suena un poco a Bartomeu, ¿qué queréis que os diga? O sea, esto de podríamos traer a Guardiola, no traer a Messi, ¿sabes? O sea, te está tirando los nombres sensibles, los que saben que en tu guitarrita es la cuerda que te hace saltar, ¿sabes? Es la cuerdecita que ¡ting! La toco y ¡ay! Y te coge el patatús padre. Bueno, es muy fácil criticar así. Repito, es un ataque que tiene su grado de racionalidad y coherencia y tiene luego su grado de emotividad. Porque como dice Arnold Schwarzenegger en su documental, que si no lo habéis visto en Netflix os lo recomiendo, me gustó mucho, hay que tocar la cabeza, pero también hay que tocar el corazón para llegar a la gente. Señores, os voy a tocar el corazón, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cool, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. Chao.